Buenas noches, Rafael Ortiz. Bueno, vale, pero que siguen siendo casi buenas tardes y más desde el cambio de la hora. Pero bueno. ¿Qué tal, Tomás Fernández? ¿Cómo estás? Afectado por el cambio de la hora. Y yo no me gusta nada este cambio de hora. Pero bueno. Me gusta la oscuridad. Como Desde el punto de vista de luz, no de otro punto de vista, ¿no? A mí casi toda la oscuridad, desde todos los puntos de vista. Hombre, yo todos no. Desde tu ubicación playera. Sí. Pero bueno, vengo a vivirla no porque yo sea un fan de la playa, sí soy un fan de algo del campo y de la montaña, ¿no? Y de las montañas está, cuanto más al norte, mejor, ¿no? Pero he de reconocer que, bueno, que solamente la observación del mar me causa tranquilidad. Pero no soy yo un fan de la playa. Si puedo elegirme, voy siempre a sitios más montañosos que playeros. Y más en verano no lo soporto. Pero vamos, en ningún concepto soporto la playa en todo su ámbito. En los restaurantes, la cerveza caliente, en muchísimas cosas, ¿no? Tu tema. No, pues no tengo uno. Tengo dos curiosidades. Una me ha revenido esta tarde. Las dos me han revenido esta tarde, ¿no? Acabo de empezar un libro nuevo. Y terminé ayer uno y hoy he empezado otro. Además, no tienen nada que ver las dos cosas que te voy a hablar, porque una de ellas es, o sea, esta tarde hablaba yo, cuando hemos estado sentados un ratito en el sol, que me resulta llamativo que haya muy pocas a la vista, ¿no? En un sitio como una playa grande y tal, que hay muy poca gente que lee, ¿no? Me resulta muy llamativo, ¿no? Luego, los porcentajes nacionales y todo eso yo no tengo ni idea. Entonces, me resulta llamativo que haya mucha gente que aparentemente no lea. Y no te lo digo desde el punto de vista de la superioridad moral, como dijo la chica esta, es que los que leéis os creéis más listos, ¿no? Me resulta llamativo. Entonces, la pregunta número uno es, ¿por qué crees tú que hay que leer? Esa es la número uno. Y la número dos, que no tiene absolutamente nada que ver, que me resulta también llamativo, porque llega un punto, porque ya está, estos sí son datos censados reales, que hay ciudades y pueblos, pero sobre todo me llamó el dato de una ciudad como Zamora, que hay más perros que niños entre 0 y 4 años, ¿no? Y esta tarde me ha parecido a mí, alrededor de donde yo estaba sentado, lo mismo. O sea, yo veía más perros que niños. Entonces, las dos cosas han surgido de una observación de esta tarde, ¿no? No sé, háblame de lo que quieras, o de ninguna de las dos, o de una de ambas. Pues yo voy a dar mi opinión sobre las dos. Yo es que no creo que haya que leer. Yo creo que si lees, mejor que no leer. ¿Pero por qué? Por un sencillo motivo. Antiguamente había personas muy cultas y muy razonables y muy sabias que usaban lo que era la oratoria. O sea, no leían porque prácticamente no, libros, lo que conocemos como libros no hay. Había tablillas, había tal, pero no había lectura, había oratoria. Es decir, yo sí considero bueno leer, pero no creo que haya que leer. Lo que sí considero imprescindible es pensar, filosofar, tomarte el tiempo para digerir. Pero ahí estamos. Mira, me leían el otro día una frase de un libro del último, creo que es de Wing Chun Han, más o menos, como se pronuncia, ¿no? El que ha sido príncipe de Asturias, premio Princesa de Asturias de letras, ¿no? Que el libro es demoledor. El libro está escrito en inspiración a Simone Weil y muchos de sus pensamientos y no sé, sabemos si son suyos, de su propia cosecha o son adquiridos, ¿no?
a lo que voy con esto que tú dices, es que estamos sometidos permanentemente al ruido, a la hiperconexión, a salir a la calle para consumir, para mirar, y apareció un párrafo que no recuerdo exactamente cómo era, que era la autoexplotación de la falta de silencio que nosotros mismos nos imponemos y que por tanto impide pues, pararse a una reflexión, a un pensamiento, incluso a nada, a esto de se ha quedado embobado mirando el techo, ¿no? a nada. Entonces nosotros mismos estamos esclavizados de nuestra propia rapidez y nuestra propia velocidad mental a la que pasamos los días interpretándolo todo. Interpretándolo todo no es reflexionándolo, sino interpretándolo. Es que con el tema de leer, yo consumo literatura de ocio, de entretenimiento, de fácil, con lo cual me encanta y no la voy a jugar, pero sí sé que aparte del ocio y el entretenimiento, esas lecturas no me sacan reflexiones de la vida. ¿Por qué no? Ni de mi vida. Un Harry Potter lo disfruto mucho, algo así, pero no saco reflexiones. No, pero es que no hay que leer. A ver, yo he terminado anoche un libro que se llama muy antiguo, del 80 o del 90 y poco, que se llama El Quinto Evangelio, de un escritor alemán, no recuerdo, se llama, no recuerdo ahora mismo, porque es el primero que leo, y es del 93, ¿no? Y bueno, la trama, que es una trama novelesca, pero trae cuestiones en el desarrollo del libro que perfectamente se aplican a la actualidad. Y que yo esta tarde lo comentaba con la persona que estaba ahí, diciéndole, oye, creo que deberías leértelo, porque aunque está escrito en el 93, hay una serie de cuestiones dentro de la trama que indican cómo hay ciertas cosas que a pesar de que pasan los años, seguimos con comportamientos parecidos. Pero fíjate, no voy a leer un poco la trama, y es una trama novelesca sobre un quinto evangelio, una historia, ¿no? Que no voy a destripar porque si se lo quiere leer alguien de los que no. Por eso te digo, fíjate que yo lo importante que saco de lo que dices es que has mantenido la conversación después. Hubiese pasado lo mismo con una película o si hubieses hablado con una persona de ese tema o te lo hubieses encontrado en donde sea. Es decir, lo importante no es es que tú has dicho la importancia de tener que leer. Yo no creo que haya que leer, pero sí esa parte que acabas de comentar, de sacar cosas, de donde sea, pensarla, darle argumentos, darle temporalidad o filosofía o lo que sea. Esa parte yo sí que la considero importante. Da igual que la saque de un anuncio de Coca-Cola de Navidad que de un libro que de lo que sea. O sea, que a mí me encanta leer. No estoy defendiendo lo contrario. Pero tan taxativo, ¿por qué hay que leer? No. No hay que leer. No, yo no he dicho eso. Tan taxativo, es que hay que leer. No. O sea, que si lees, un plus. Yo creo que sí hay que leer. Y hay que leer mucho. Hay que leer mucho. Y leer a veces, y leer mucho, te trae que confrontes posiciones adquiridas de uno con, ostras, pues esto no lo había tenido en cuenta. Y no hablo de libros, y no hablo de libros de filosofía ni grandes obras de la literatura. No. Yo ayer me enteré de una cosa en este libro que yo no sabía y que la voy a decir, aunque sea un poco, el libro trata sobre un quinto evangelio y habla evidentemente sobre los 4 evangelistas oficiales de la Iglesia Católica. Son Lucas, Juan, Mateo y
No me acuerdo. Pedro, ¿no? No. La cuestión es que ninguno de los 4 conocieron a Jesús. Los evangelios, por si la gente no lo sabe, son hechos de Jesús. O sea, te cuentan una pequeña historia de algo que hizo Jesús, ¿no? Y que dijo. Bueno, pues los 4 evangelistas, el último de ellos fue Juan, que lo escribió ya pasado numerosos años, ninguno lo conoció. Ninguno compartió tiempo con él. Es decir, yo me entero que yo no lo sabía, y yo soy católico, a nivel, como te he dicho, moderado, no a nivel pro, pero yo eso no lo sabía. Yo siempre pensé que, claro, que habían tenido conocimiento directo. ¿A qué voy con todo esto? Yo digo, bueno, entonces esos 4 señores han escrito la historia de hechos reales y de palabras reales de Jesucristo que ellos no han vivido, y a partir de ahí se construye, bueno, pues bases fundamentales de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, claro, yo ayer me entero leyendo este libro de eso, que yo no lo sabía, y digo, ostras, me pone a pensar, ¿no? Entonces, por eso te digo que tú piensas que no, yo pienso que sí, que hay que leer. Es lo que se ha dado ahora mismo. Yo me acabo de enterar sin haberme leído el libro, que he estado conversando contigo, que tienes un conocimiento, el que sea. En este caso, adquirido por un libro, que podría haber sido adquirido por una experiencia, podía habértelo contado otra persona. Es decir, le doy más importancia al que tú, una experiencia, un conocimiento, le hayas dado un tiempo, le hayas dado una importancia y hayas decidido transmitirlo. Yo no he tenido que leerlo. Y ahora... Pero alguien sí, que he sido yo. No, porque estamos hablando de este caso concreto, pero me podías haber contado otra cosa que no estuviera escrita, que fuera una experiencia, que fuera un pensamiento tuyo propio, que no estuviera plasmado en un papel. Yo lo que le doy importancia es a... Ahora que yo lo sé, ¿qué voy a hacer? Como tú imagínate que yo cojo el libro ese. O no, me da igual. Pero a este nuevo conocimiento le doy importancia, lo pienso, saco mis conclusiones, pienso si lo que está escrito en ese libro es verdad o es mentira, o me informo, contrasto, etcétera, o simplemente... Porque habrá muchísima gente que se haya leído ese libro y lo haya consumido. Como una Coca-Cola, como un cigarro, como lo que tú quieras. Entonces, por eso digo que leer hay que leer taxativamente, como lo has dicho. No, mi punto de vista. ¿Es bueno? Por supuesto, por supuestísimo. Yo creo que hay que leer taxativamente. Otra cosa es que el que lea sea superior en el campo que tú quieras, mentalmente, culturalmente, como quieras, a otra persona que no lea. Yo tenía una frase que le dije una vez a un amigo mío íntimo de toda la vida, que le dije, yo no soy más listo que tú, ni tú eres más listo que yo. Yo sí tengo más nivel de titulación académica reconocida porque he terminado la universidad y tú no. Ya está, pero eso no implica que yo sea más listo que tú, ni más inteligente que tú, ni más capacitado que tú. Pues esto igual, o sea, que lean más o que lean menos, obviamente no te reviste de mayor capacidad de cierta inteligencia o eso. A nivel cultural sí, eso es obvio, porque lees más, adquieres más conocimiento. Pero yo creo que sí hay que leer. El compartir le doy, o sea, bueno, le doy más importancia al compartir. Tú imagínate que... No, Tomás, porque el compartir, si yo, esta información que yo te he transmitido, que tú no sabías, yo la he hecho de una forma estricta, no manipulada. Pero yo te la podía haber compartido a ti manipulada o opinada en una determinada dirección.
Y entonces tú, que confías en mí, porque llevamos juntos un montón de años, No, tú la asumes, no la reflexionas y tiras para adelante con ella. ahí es donde voy yo, que eso sí que lo veo taxativo importante. Y no creo que solo el leer te dé la capacidad de discernir. Creo que es una muy buena manera, muy buena manera, pero no creo que sea la única. No creo que sea la única. No, yo no he dicho que sea la única. Digo que para mí, es más, has dicho antes una cosa, hay que leer mucho. Caemos en la posibilidad de ser consumistas de la lectura, igual que consumistas de esto que hemos hablado. Hombre, es que Pero todo... eso es consumo como consumir lechuga, eso no es malo. Sí, No, mira, anoche vimos El silencio de la ciudad blanca, la película, que yo ya la había visto. Y la había visto antes de leer el libro. Luego he leído toda la saga, los 5 libros que son, más el tema de los longevos, más todo lo que ha escrito esta señora, ¿no? Y la película le dice, adaptación de Daniel Calparsoro o Calpasoro. Ostras, la película con respecto a la adaptación del libro es una puta mierda. Una mierda. Entonces, claro, yo la he visto 2 veces. Una antes de leerme el libro y dije, está bien esta peli. Luego me leí el libro a los años y ahora a los años, porque mi mujer no la había visto, la quiere ver, que ella se leyó el libro este verano, vale, vamos a verla. La misma película, el mismo hecho, sin haberte leído el libro, leerte el libro y después de leerte el libro, aquí está muy bien, está entretenida, está bien rodada, la trama está muy bien. Libro, la película, una mierda. Para mí, siempre. Entonces, si yo no me hubiera leído el libro, pues podría tener una idea de una adaptación cinematográfica, podía tener, no, la tenía distinta completamente. Y esto es una anécdota lo que te acabo de contar, porque si tú no lees, como te decía, yo te transmito a ti una información, si tú te fías de mí, si yo esa información la manipulo y te fías de mí, tú ya estás siendo manipulado. Mientras que si tú la lees, solamente va a pasar por el filtro, por tus filtros, pero no te la va a manipular nadie. Vale. Si en eso estoy completamente de acuerdo. Si es el único matiz que tengo de discrepancia es en si no es un libro, en si es una experiencia. Bueno, ya, pero que las experiencias, cualquiera de ellas en sí, la misma. Yo hoy veía tíos con una tabla y una vela en la mano en el mar que ha hecho para esta gente que le gusta estas cosas, veía maravilloso. Y salía con una de disfrute y yo estaba sufriendo sin hacerlo yo. Te caes, te pegas, entonces el mismo hecho. Pero no me refiero a que tú lo vivas diferente. Me refiero a tú ves esa experiencia, te sientas con ellos, compartes una charla, intentas indagar en lo que sienten, en lo que viven, en lo que piensan, en la libertad que te quieren transmitir, en no sé qué, no sé cuánto, tal, no sé qué, no sé cuánto. Tal. Eso es igual que leer un libro. Es igual que leer un libro. No estoy de acuerdo contigo. Que te lo transmitan a ti no es igual que leerlo. Pues ya te digo, ha habido una gran parte de la historia en la que la filosofía y todos los, y bueno, incluso matemáticas y tal, se transmitía de forma oral. No existía. Pero, ojo, una cosa en matemática, que eso es empírico, es decir, una fórmula, un teorema, lo que quieras, y otra cosa es una historia en la cual cuando yo te la cuente a ti voy a omitir detalles y voy a añadir otras cosas. Por supuesto. Y en los libros también. Cuando yo lo estoy leyendo, ahí no hay ni omisión, hay interpretación, pero no hay ni omisión ni añadido. ¿Cuántos libros voy a sacar? La Guerra Civil. La Guerra Civil Española.
Bueno, pero ahí estamos hablando de un tema que cada uno, según sus filtros políticos, sociales, históricos, sociales, va a interpretar el hecho. O sea, hay gente que era interpretado como fue un golpe de Estado, los malos son estos, contra un poder establecido, los malos son los franquistas y que dieron un golpe de Estado contra un régimen y un gobierno legalmente establecido. Y luego quien lo interpreta de la otra manera te dice, es que claro, vinieron a salvar y ahí los matices. ¿Quién tiene la razón? Hombre, yo que soy demócrata convencido y republicano convencido, lo que he dicho, republicano no, vamos a aclararlo, republicano no es rojo, que yo esta conversación la hago con mucha gente, soy republicano como forma de estructurar un Estado. Y luego a lo mejor siendo republicano era capaz de votar a un partido de derechas para que fuese el jefe del Estado, ¿no? Entonces, yo que soy demócrata y republicano entiendo que quien atacó el orden establecido fueron los franquistas, pero hay otra gente que entiende lo contrario. Pero ya no trato de entender. Ahora yo alma virgen, que no me he leído nunca un libro, decido que tenemos razón porque nos he escuchado y voy a empezar a leer. Y me cojo un libro de la guerra civil, al azar, académicos renombrados de un lado y de otro, pues han escrito cosas diferentes o han omitido cosas diferentes porque no les ha interesado. Es decir, si damos por hecho que lo que tiene un libro es verdad, también vamos mal. Por eso yo le doy más importancia. No. Tomás, hay libros publicados que niegan el Holocausto y lo argumentan. No, yo no digo que un libro diga la verdad, ninguno. Y sobre todo de historia o interpretativo con respecto a algo. No. Tampoco no soy capaz de decirte que incluso la Biblia no dice la verdad. Quiero decir, no hay ningún libro que diga la verdad. Y no hablo de libros descriptivos de hechos históricos ni nada de eso, ¿no? Hasta hace poco se da por hecho que Cristóbal Colón fue el primero hasta que se demostró que fueron los vikingos los primeros que llegaron, ¿no? No hablo de eso, porque lo escribe alguien que puede manipular o interpretar como considere oportuno. No hablo de eso. Hablo... Tú, ese paso que diste de Cristóbal Colón a los vikingos, ¿es más por leerlo o porque tienes capacidad de análisis, de autocrítica, de argumentación, de contrastación? Yo, por leerlo, lo leí, no sé dónde un día, y a raíz de leerlo me pongo a contrastar y a investigar, a indagar. Porque digo, esto puede tener lógica. Esto puede tener lógica. Voy a arañar más. Y empiezas a arañar y encuentras escritos, libros, tal. Y ya dices, bueno, oye, esto también puede ser verdad. ¿Y cuánta gente hay que tenga el mismo nivel de lectura que tú mismo, que haya leído, que por estadísticas lo hay, exactamente el mismo, que haya leído un artículo o haya leído algo de acerca de estos temas que estamos hablando y haya dicho, tontería, esto fue Cristóbal Colón, y pase a otra cosa? No lo sé, Tomás, yo, como tú sabes, yo soy lector y yo, verás, tampoco leo mucho, puedo leer una media entre 15 y 20 libros al año, más o menos, que tampoco me parece mucho, aparte de artículos o lo que sea, ¿no? Pero yo sí leo con la actitud, o intento esforzarme en tener una actitud de a ver qué me cuentan, a ver todo esto que puede ir en contra de determinadas creencias, a ver a dónde va, y luego indagar. Y luego cuando indago, pues bueno, mi posición que tenía con respecto a un tema
Si es un tema fundamental e importante, probablemente varíe poco, pero digo, oye, pero que esto está aquí, ¿no? Yo iba a decir odio, no es odiar, pero yo me da mucha pena la gente que lee sin un espíritu crítico y lee la línea que confirma su propio pensamiento / adoctrinamiento, ¿no? Pues Yo voy buscando siempre, como ya he dicho en otras ocasiones, menos los extremos, pues yo he estado suscrito al diario El Mundo, al diario El País, al diario... No he estado suscrito a periódicos que yo considero excesivamente extremos, ¿no? Buscando el contraste y buscando a ver qué. ¿Cuánto hay como yo? Yo quiero entender que millones de personas, Tomás. por supuesto, de todo hay millones de personas. Pero por eso digo que igual que hay millones como tú, también hay millones que leen mucho, pero no les sacan partido a lo leído. Entonces, a mí le doy más importancia a sacarle partido a lo leído, a lo vivido, a lo experimentado, al pensamiento, a la filosofía que le pueda sacar a una piedra, que al hecho en sí de leer. Pero no, Tomás, porque, mira, los niños tienen determinados comportamientos, ¿vale? Sin maldad. Papá, hoy me han dicho que Donald Trump le ha robado todo el petróleo a Venezuela y es un ladrón. Lo dicen sin maldad, lo han oído, lo dan como cierto y te lo cuentan, ¿no? Y eso en un niño es normal. Si yo eso lo escucho en un adulto, digo, pero vamos a ver, alma de Dios, no es así exactamente. No es así exactamente. Te he puesto este ejemplo como otro. Entonces, para mí, que un adulto que no lea y acabe teniendo cierto juicio de valor muy parecido a los que tiene un niño de 8, 9, 10 años, que lo hace por desconocimiento, sin maldad y por confianza en su amiguito que lo ha dicho, es como el niño que llega a clase y le dice, Pedro Sánchez es un cabrito. El niño no tiene criterio para eso. Eso lo ha oído en casa o donde lo haya oído. O Juanma Moreno es un otro cabrito. ¿Entiendes? Entonces, el hecho de leer te hace que pases de los juicios de este tipo de valor más infantiloides a unos juicios de valor, los que fueran, más adultos. Yo creo que incluso en esta época hay gente que ya igual que los vídeos de Facebook, en los libros pasa lo mismo. Hay gente que lee mucho en un solo sentido, que lee mucho, mucho, mucho en un solo sentido. Los terraplanistas leen mucho en un solo sentido. Y es que no quiero decirlo, ¿sabes? O sea, ya como todo va recomendado, ya todo va tal, es que incluso hay muchísima gente que solo lee para reafirmarse. Hay gente que solo lee novela romántica, hay gente que solo lee de fútbol, hay gente que solo lee y leen mucho, ¿eh? Mucho, seguramente habrán, como tú has dicho, millones que en lo que es en cantidad leen más que nosotros. Pero si no le sacas partido a lo leído. Bueno, entonces podemos llegar a la conclusión de que hay que leer con espíritu crítico. Sí. Sí. Vale. Vale. Esa es la conclusión que a ti... a mí me tranquiliza. A mí me tranquiliza. Yo llego es que hay que tener espíritu crítico y si lees mejor. Pero yo no empezaría... O sea, es la misma frase compuesta al revés.
le da un significado diferente. Distinto. Igual, pero diferente. Muy bien, lo mío. Lo mío. Pues yo quería hablar de la soledad en que se habla mucho de los mayores y de no tan mayores y de gente que vive sola y de tal, pero principalmente centrándome en los mayores. ¿Tú crees que antes de que se consuma la tragedia hay que optar por soluciones creativas o seguir con el hecho de basarlo todo en el dinero, es decir, pagar asistentes, pagar no sé qué, no sé cuánto, tal, cuando sabemos que eso tiene sus limitaciones y que no está dando resultados, ni siquiera ahora, cuando la población española envejezca de verdad, que le quedan 2 generaciones, el dinero no va a poder mitigar la soledad. ¿Cómo enfocarías tú este tema? Si yo, por ejemplo, para que te haga una idea, que estuve pensando en, es como me salió la historia, educar a la gente para saber estar solo. Educar a la gente para... A ver, hay 2 tipos de soledades. Una que a gusto me he quedado estando solo un rato y entonces esa es maravillosa y qué pena que estoy solo. El de qué pena que estoy solo. Qué pena que estéis solo me parece que no se le está prestando la atención que merece. No por el presente, sino por el futuro. Se está dejando sola y solo a mucha gente calmando conciencia a través de el dinero. Y creo que cuando me da la impresión de que, incluso yo ahora me ha venido a la cabeza un anuncio que hay en radio y tal, decía, mi madre está muy contenta, ha hecho nuevas amigas, juega, se alimenta bien, qué bien que la podíamos incluso haber llevado antes. Ya. Lo que no sale en el anuncio es lo que piensa esa señora. Porque claro, a mí ahora me gustaría decir, espérate un momento, esto es como los anuncios de antes de ir al gimnasio, después de ir al gimnasio. Antes de ir al gimnasio, una persona gruesa, fofa, después del gimnasio. Una cosa impresionante, ¿no? Pues esto es lo mismo. A esa señora del anuncio no van a... Un momento, que voy a preguntarle, señora, su hijo dice que ha hecho nuevas amigas, ¿usted qué opina? Me gustaría que respondiera la señora. Porque al que acaban de dejar, bueno, relativamente en una soledad acompañada en una residencia, es a ella, ¿eh? ¿Entiendes? Entonces, a mí hay que buscar soluciones, como tú decías, imaginativas, integradoras, porque lo que se están haciendo ahora son soluciones excluyentes, Tomás. Excluyentes. Tratamos mejor a los muebles viejos, que los llamamos vintage, y le damos una integración y quedan maravillosamente bien, que a una persona de cierta edad, que ya no. Ya no. Anoche, yo no sé a cuento de qué, le ponía un ejemplo a una hija mía, ¿no? Cuando decían, cuando los viejecitos y tal, digo, mira, fue muy curioso un experimento que hicieron hace años, en la que una persona de 30 y tantos años le pusieron una gafa con niebla, para que veía mal, varias pesas en los pies para que los arrastrara, unos pesos aquí en la espalda para que fuera encorvado y le taparon a un cierto nivel los oídos para que oyera muy poco. Y dijeron, joder, qué mal. Pues eso es una persona de 84 años, ¿eh? O sea, no ve, no oye, no anda y va encorvado. Eso por ponerte que tiene problemas de salud de otro tipo, ¿no? No integramos, desechamos, porque estamos dentro del sistema capitalista salvaje, desechamos aquello que ya ha cumplido una función y va fuera. Salvo que nos venga bien para decir, oye, ¿por qué no te quedas con los niños? Esta tarde en la playa, como yo fabulo sobre todo, había dos abuelos con una niña pequeña. Y a mí me gusta inventar historias sobre la gente. Mi mente, pues, y no son perversas, ¿no? Son, pues lo mismo te invento una historia romántica, ¿no? De tal y que cual. Decía, bueno, me gustaría preguntarle a esos señores
si ellos están contentos con su nieta aguantando a la niña en la playa, o lo han tenido que hacer porque le han dicho, oye, llévatela por favor que nos quedemos solos nosotros como pareja un tiempo, ¿no? Entonces, los desechamos hasta que nos hacen falta para algo. Pero me parece el arrinconamiento que se está haciendo de la gente mayor, es más, me da más miedo todavía, Tomás, porque son negocios para los bancos. Me quedo con tu casa y tú la tienes en usufructo hasta que te mueras. Ahora he visto un invento que no he leído muy bien, que es de la renta permanente. Es decir, me quedo con no sé qué tuyo y te garantizo un dinero hasta que te mueras. O sea, ya el capitalismo salvaje, que tanto hemos criticado tú y yo, también ha clavado sus dientes en los solos. En los solos. Entonces, me parece una burrada como se esté tratando. Y no me vale decir, es que estamos con las mejores residencias de la historia. No me vale. El otro día, comprando en el mercado, veo que una señora se acerca y me dice, mi hija, papá, se ha colado. Digo, déjala. Y hablando con el carnicero, al que yo le compro siempre, le dice, ¿qué? Me miraba, el mes que viene 70 y tantos años, ¿no? 72 años. Y dice, no, que te equivocas, que cumplo 92. Y la señora iba con su carrito a comprar y se sintió feliz de que le diéramos conversación. Y ella se coló sin querer. Bueno, es que son las cualidades de una persona mayor. No se da cuenta, no hace las cosas con... Entonces, claro que hay que buscar, y no hay ningún ministerio de la ancianidad, no hay ningún ministerio del cuidado de los mayores. Bueno, los colocan en el inserso en viajes baratos y se acabó. Entonces, estamos desechando talento, experiencia, siendo desagradecidos, aparcando a gente que han luchado individualmente en las familias por sacar adelante, que han luchado por derechos sociales que hoy los damos como que han estado toda la vida. Hay gente que ha trabajado y que se ha peleado para que tengamos 30 días de vacaciones. O sea, me parece un nivel de egoísmo capitalizado de los más grandes de la historia. O sea, en las cavernas, el anciano era el venerado. Han descubierto fósiles. Me recuerdo un caso muy curioso, es que esto me ha dado en la tecla que me calienta. No sé si en una caverna que había un grupo de neandertales, había uno de ellos que había sido sordo, deformado, y sin embargo hay pruebas de que lo habían cuidado la tribu o el clan, lo había cuidado hace 40, 50, 80, 100.000 años. Y ahora no. Ahora no. Entonces, me parece de un egoísmo. Pero eso que estás explicando es el problema. Yo lo que estoy intentando preguntar es la solución. Pero es que la solución, Tomás, a veces las soluciones las queremos hacer sin preguntarle a los que aportan. ¿Por qué no se les pregunta a ellos? ¿Por qué no hay... el día que haga yo un partido político de gente que sean todos más de 70 años y que se pongan a moverse y a reivindicar y que sea capaz de movilizar a esa gente, ojo. La reivindicación política, mientras el sistema sea el que es, con capitalismo, despiadado sin despiadar, se soluciona con dinero. Es decir, un partido político destina, un gobierno mejor, destina partidas presupuestarias. ¿Vale? En todo. Son partidas presupuestarias. Yo no estoy hablando de esa parte. Yo estoy hablando de solucionar un problema sin dinero. Y efectivamente estaría muy bien preguntarles a ellos. Sí, pero ¿dónde va el dinero, Tomás? Porque yo he leído una noticia precisamente que hoy o ahora, en un periodo de tiempo muy próximo, se crea el Observatorio para el Suicidio en España. Va a observar con una dotación inicial de 20 millones de euros.
pero para observar. Y luego, evidentemente, hará informes lo que haga. No he entrado en las tripas, porque no lo ponen a la noticia, ¿no? O se crean, o sea, es que, ¿a dónde estamos llevando el dinero de la recaudación? Eso, por supuesto. A mí, mi inquietud es, por muy bien que se haga, si es cuestión de dinero, no lo va a ver. No lo va a ver porque ha sufrido un envejecimiento de la población que todavía no somos ni conscientes. No, pues Tomás, yo he hecho un cálculo, perdona. Y he preguntado, cuando vi esa noticia, he dicho, ¿cuántos centros de salud hay en España? ¿Tú lo sabes? Yo te lo voy a decir. Unos 13.000. Lo he leído hoy. Y yo decía, ¿por qué no hay un profesional de salud mental cada 2 centros? No uno en cada uno, cada 2 centros. Porque, hombre, ahí los 13.000 hay en ciudades y en mi pueblo de 2.000 y pico habitantes. La verdad que en mi pueblo de 2.000 y pico habitantes, un profesional de salud mental, hombre, cuando además, afortunadamente, en mi pueblo, pues no se registran ningún suicidio ni este tipo de cosas, ¿no? Y yo he dicho, un profesional cada 2 centros. Y ese profesional que tenga un salario de 35.000 euros. Eran 250 millones de euros al año. Y ahora digo, ¿en qué otros sitios se están gastando 250 millones de euros? Quiero verlo. Sí. Quiero verlo. Quiero ver los presupuestos generales del Estado y ver dónde se saca, dónde se están gastando 250 millones de euros para que no haya un profesional de salud mental, uno por cada 2 centros. Yo estoy de acuerdo contigo. No era, y como se nos va el tiempo, no era mi meta hablar de eso, porque eso al final sigue siendo dinero. Yo estoy hablando, cuando hablaba de soluciones creativas, hablaba de quitar todas las residencias, quitar todos esos profesionales, quitar todo eso y que cuando llegas a una edad no te sientas solo, porque tu mente no te deje sentirte solo. O sea, no porque haya un cuidador o haya un psicólogo, no, que tú cuando ya llegues no te sientas solo. Pero como se acaba el tiempo, pues igual no, te propongo una cosa. Vamos a empezar por ahí la próxima semana. Vale. Vamos a empezar por ahí. No tenemos por qué sacar cosas distintas. Nosotros manejamos esto como consideramos. Vamos a seguir por ahí, porque es un tema que a mí me apasiona, que intento leer y que además me parece muy injusto. Pero vamos a, por primera vez vamos a intentar traer la cosa a pensar. Vamos a intentar, tanto tú como yo, pensar soluciones en las que no intervenga el dinero para que ni siquiera haya que gastarse dinero en la gente que se sienta sola. A ver si somos capaces de Venga, me parece bien. Me parece muy bien el reto. Pues la semana que viene más y mejor. Buena semana. Adiós, cuídate.